¿La Biblia? ¿Una herramienta política? Descubre quién la escribió y por qué, destapando la verdad detrás de sus historias. Te mostraré las pruebas que cambiarán tu perspectiva para siempre. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en la Biblia como un enorme rompecabezas, donde cada pieza es una historia, un personaje, una ley. Durante siglos, se ha presentado como una verdad inamovible, la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si te digo que esa imagen es una simplificación excesiva, una construcción ideológica? Este video te invita a explorar una perspectiva diferente, a desentrañar los hilos de poder que tejieron la narrativa bíblica, a ver más allá del relato sagrado. Vamos a analizar críticamente la narrativa bíblica, cuestionando sus orígenes y sus motivaciones ocultas. No se trata de negar la existencia de creencias religiosas, sino de entender cómo se construyó el relato bíblico, quienes lo impulsaron y qué intereses políticos estaban en juego. Analizaremos el contexto histórico, las contradicciones internas y las manipulaciones que, según muchos historiadores, modelaron el texto que hoy conocemos. Recuerda que la Biblia no surgió de la nada. Fue escrita a lo largo de siglos, por diferentes autores, en contextos sociales y políticos muy cambiantes. Cada libro, cada capítulo, cada versículo, lleva la huella de su época y de los intereses de quienes lo escribieron o lo editaron. Comprender ese proceso es clave para desentrañar la compleja historia detrás del mito bíblico. A lo largo de este video, te presentaré evidencias históricas y argumentos académicos que cuestionarán la narrativa bíblica tradicional. No se trata de imponer una verdad definitiva, sino de invitarte a pensar críticamente, a desarrollar tu propio juicio sobre la información que recibes. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo, donde desentrañaremos los secretos de un texto que ha moldeado la historia de la humanidad. Pero antes de profundizar en la Biblia, tienes que entender el contexto. Imagina el antiguo Oriente Próximo, un crisol de culturas y civilizaciones que florecieron siglos antes. Piensa en Mesopotamia, la cuna de la escritura, con sus imponentes sigurats y sus complejas leyes, mucho antes de que se escribieran los 10 mandamientos. Sus historias de dioses y héroes, sus mitos de creación y sus códigos legales, todo esto influyó en lo que conocemos como la Biblia. Luego tenemos Egipto, con su poderosa faraónica, sus monumentales pirámides y sus intrincados sistemas de creencias. Sus mitos, sus rituales, sus historias de reyes y dioses, dejaron una marca indeleble en la cultura de la región. Observa cómo sus ideas sobre la vida después de la muerte, sobre el poder divino y sobre el orden del universo se reflejan, de manera sutil o no tanto, en algunas narraciones bíblicas. No podemos olvidar a los cananeos, con sus propias mitologías, sus dioses y sus prácticas religiosas. Sus ciudades-estado, sus templos y sus rituales eran parte integral del paisaje del antiguo Oriente Próximo. Muchos de sus mitos, sus leyendas y sus prácticas religiosas se entrelazaron con las narraciones bíblicas, a veces de forma directa y otras de forma más sutil, creando una compleja red de influencias. Estas son solo algunas de las civilizaciones que dejaron su huella en la región. Cada una de ellas tenía sus propias historias, sus propias creencias y sus propias formas de entender el mundo. Entender estas culturas es crucial para comprender el contexto en el que surgió la Biblia y para ver cómo sus relatos se tejen con las ideas y narraciones que les precedieron. Mesopotamia, cuna de civilizaciones, nos deja tablillas de arcilla que cuentan historias épicas, leyes y mitos. ¿Leyendas o crónicas reales? Ahí está el debate. Analizando esas inscripciones, encontramos paralelismos sorprendentes con los relatos bíblicos. Personajes, situaciones, influencia directa o coincidencias. La arqueología nos ayuda a desentrañar el misterio, revelando un mundo complejo donde la ficción y la realidad se entrelazan. El Código de Hammurabi, por ejemplo, con sus leyes grabadas en piedra, precede a la Biblia en siglos. Sus normas sobre justicia, venganza y propiedad privada nos muestran una sociedad organizada con una legislación propia. ¿Cómo se compara con el código moral presentado en el Antiguo Testamento? Esa comparación te permitirá apreciar las similitudes y las diferencias, cuestionando la originalidad de algunos relatos bíblicos.
Más allá de las leyes, encontramos relatos de inundaciones catastróficas, grandes héroes y dioses poderosos en textos mesopotámicos. El épico poema de Gilgamesh, por ejemplo, presenta un diluvio universal que guarda una asombrosa similitud con la historia de Noé. ¿Simple coincidencia o evidencia de una fuente común, quizás incluso una manipulación posterior de los relatos? Tú mismo podrás sacar tus conclusiones al analizar las pruebas. De esas tablillas mesopotámicas emerge una figura imponente, Hammurabi, rey de Babilonia. Su código legal, grabado en una estela de basalto, es un hito en la historia del derecho. ¿Te imaginas un conjunto de leyes tan detalladas, que abarcaban desde la propiedad hasta el matrimonio, pasando por crímenes y castigos? Era un sistema complejo, con penas proporcionales al delito, un ojo por ojo, literal en muchos casos. Pero, ¿qué relación tiene con la Biblia? Esa es la pregunta clave. El Código de Hammurabi, anterior a la ley mosaica, presenta sorprendentes paralelismos. Ambas legislaciones abordan temas similares: el robo, el asesinato, los daños a la propiedad, incluso las regulaciones sobre el matrimonio y la familia. Algunos estudiosos sugieren que la ley mosaica, o al menos partes de ella, pudo haber sido influenciada por el derecho babilónico. Observa las similitudes en la estructura y el contenido, y verás por qué la discusión está abierta. Sin embargo, las diferencias también son importantes. El Código de Hammurabi es más secular, centrado en la justicia terrenal, mientras que la ley mosaica está profundamente entrelazada con la religión y la idea de un Dios que dicta las normas. Las penas también varían. En algunos casos, el Código de Hammurabi es más severo, mientras que la ley mosaica incorpora elementos de misericordia y redención. Pero, es posible que la estructura general, el enfoque en ciertos tipos de delitos o la forma de organizar las leyes, haya sido una fuente de inspiración. De Hammurabi saltamos a otro relato, mucho más controvertido: el Éxodo. ¿Es la épica huida de los israelitas de Egipto un hecho histórico o un mito fundacional? La Biblia lo presenta como un evento trascendental, con plagas, el paso del Mar Rojo y 40 años de desierto. Pero la evidencia arqueológica es, como mínimo, escasa. No hay registros egipcios que mencionen una masiva salida de esclavos hebreos, ni tampoco grandes catástrofes naturales coincidentes con la cronología bíblica. Algunos arqueólogos apuntan a que la historia del Éxodo podría ser una mezcla de tradiciones orales, leyendas y elementos históricos distorsionados con el paso del tiempo. Es posible que pequeños grupos de semitas hayan emigrado de Egipto en diferentes momentos, pero no una salida masiva como la descrita en el texto bíblico. La falta de pruebas arqueológicas sólidas no niega la posibilidad de un evento histórico, pero sí pone en duda su magnitud y veracidad tal y como se narra tradicionalmente. El debate sigue abierto. Para algunos, el Éxodo es una alegoría, una metáfora de la liberación espiritual del pueblo hebreo. Para otros, una historia elaborada para justificar la ocupación de Canaán. Lo que sí es cierto es que la falta de evidencia arqueológica contundente nos obliga a cuestionar la narrativa bíblica y a buscar explicaciones más allá de la fe ciega. La historia, al fin y al cabo, es mucho más compleja que cualquier relato. Tras el Éxodo, la Biblia describe la formación del reino de Israel, un reino unificado bajo un solo rey. Pero, ¿refleja esto la realidad histórica? La arqueología nos ofrece una perspectiva diferente. Tú mismo puedes analizar las discrepancias entre el relato bíblico y los hallazgos. Mientras que la Biblia presenta una imagen de un reino poderoso y unificado, los vestigios arqueológicos muestran un panorama mucho más complejo y fragmentado. La evidencia arqueológica sugiere que el reino de Israel, si existió como entidad unificada, tuvo una existencia mucho más breve y menos extensa de lo que describe la Biblia. Muchos historiadores y arqueólogos cuestionan la existencia de un reino tan grande y poderoso como el que se describe en las Escrituras. Las excavaciones en la región no han revelado la evidencia contundente que se esperaría de un reino tan floreciente. Además, las fuentes textuales extrabíblicas, como los textos egipcios y mesopotámicos, apenas mencionan un reino de Israel tan poderoso. Esta ausencia de corroboración externa fortalece las dudas sobre la exactitud histórica del relato bíblico.
La falta de evidencia arqueológica y textual consistente nos lleva a plantearnos si la unificación del reino de Israel fue un proceso gradual y más complejo, o si simplemente se trata de un mito fundacional. En resumen, la imagen de un reino de Israel unificado y poderoso que se presenta en la Biblia necesita ser revisada a la luz de la evidencia arqueológica y textual disponible. La falta de corroboración externa y la evidencia arqueológica limitada nos obligan a considerar la posibilidad de que el relato bíblico haya idealizado o exagerado la realidad histórica, convirtiendo una historia más compleja en una narrativa políticamente útil. Pero la unificación descrita en la Biblia no es tan simple. Imagina el poderío del Imperio Asirio, una fuerza militar implacable que dominó la región durante siglos. Su influencia política y religiosa remodeló por completo el mapa del antiguo Oriente Próximo, incluyendo, de forma decisiva, a Israel. Piensa en el impacto de su avanzada administración, su eficiente sistema de recaudación de impuestos y su implacable maquinaria de guerra. Todo esto influyó directamente en la estructura política y social de los reinos de la zona. El imperio asirio no solo impuso su poderío político, sino que también influyó profundamente en las creencias religiosas de los pueblos conquistados. Sus dioses, sus rituales y sus prácticas religiosas se entrelazaron con las ya existentes, creando un crisol de creencias que posteriormente influyeron en la redacción y recopilación de los textos bíblicos. Recuerda que la religión era un elemento clave en el control político, el poder religioso legitimaba el poder político, y viceversa. La deportación de poblaciones enteras, un método habitual de control asirio, dispersó a los israelitas por todo el imperio. Esta diáspora forzada tuvo un impacto profundo en la cultura y la religión de Israel, contribuyendo a la transformación de sus creencias y tradiciones. Piensa en cómo la experiencia del exilio y la interacción con otras culturas y religiones moldearon la narrativa bíblica que conocemos. Así, la formación del canon bíblico que tú conoces no se produjo en un vacío histórico. La influencia del imperio asirio es innegable. Su impacto político y religioso dejó una huella profunda en la narrativa bíblica, moldeando su contenido y su forma. La Biblia, por lo tanto, no es solo una colección de textos religiosos, sino también un reflejo de la compleja realidad política y social del antiguo Oriente Próximo, un producto de su tiempo y de las fuerzas que lo moldearon. Pero la historia no termina con Asiria. El imperio babilónico, con su poderío inigualable, se levanta. Piensa en el impacto que tuvo para el pueblo judío su conquista, el exilio a Babilonia. Imagina la desolación, la pérdida de su tierra, de su templo, de todo lo que consideraban sagrado. Ese desgarro, esa experiencia traumática, se filtró en la narrativa bíblica. Durante el exilio, la identidad judía se vio profundamente desafiada. Fueron obligados a reflexionar sobre su fe, sobre su historia, sobre su propia identidad en un contexto completamente nuevo. Este periodo de introspección obligada tuvo un profundo impacto en la forma en que se narró su historia, su relación con Dios y su esperanza de un futuro retorno a su tierra. El exilio babilónico no solo marcó un cambio geográfico, sino también un cambio ideológico. La experiencia de la derrota, la pérdida y la reconstrucción de la identidad colectiva se plasmó en la escritura bíblica, moldeando la narrativa de la liberación, la esperanza del Mesías y la promesa de un futuro restaurado. Es fundamental entender este contexto para comprender la complejidad de la Biblia. Pero la sombra de Babilonia se desvanece. El imperio persa emerge, y con él, una nueva oportunidad. Piensa en Ciro el Grande, su decreto de liberación. Para ti, un judío exiliado, esto significa el fin del cautiverio, el regreso a tu tierra ancestral. Un sueño hecho realidad, o al menos, eso parece. La reconstrucción de Jerusalén no fue un proceso fácil. Imagina el desafío, una ciudad en ruinas, un pueblo dividido, y la compleja política del imperio persa influyendo en cada decisión. Ciro te da la libertad, pero la reconstrucción necesita recursos, y eso implica lidiar con los poderosos persas. Debes entender que la reconstrucción no fue un acto de pura generosidad. Para los persas, una Jerusalén reconstruida significaba estabilidad en la región, una zona controlada y productiva. Era una estrategia política, una pieza clave en su vasto imperio. Tú, como judío, te beneficiabas, pero también formabas parte de un plan mayor.
regresas a Judea y te encuentras con un mundo transformado. El helenismo, la cultura griega, se ha extendido como una ola, dejando su marca en cada rincón. Ves templos griegos junto a sinagogas, la influencia helenística se filtra en la vida cotidiana, en el lenguaje, en la filosofía. Empiezas a notar cómo las ideas griegas se entrelazan con tus creencias tradicionales, generando un debate interno. ¿Cómo conciliar las enseñanzas de tus antepasados con las nuevas ideas que te rodean? La filosofía griega, con sus conceptos abstractos sobre el cosmos y la naturaleza humana, comienza a influir en la interpretación de tus textos sagrados. Ves nuevas formas de entender la creación, la providencia divina y la relación entre Dios y el mundo. Algunos eruditos judíos adoptan la filosofía griega para articular sus creencias de una manera más sistemática. Te preguntas si esto es una traición a tus raíces o una evolución natural. El concepto griego de la razón y la lógica te desafía. Empiezas a cuestionar las narraciones tradicionales, buscando una comprensión más racional del mundo. Las ideas griegas sobre la justicia, el orden cósmico y la naturaleza humana empiezan a formar parte de tu forma de pensar. Es un cambio gradual, pero profundo. Te das cuenta de que tu visión del mundo está cambiando irrevocablemente. Pero el helenismo fue solo un preludio. El Imperio Romano, con su implacable maquinaria de conquista, se alza sobre Judea. Imagina la llegada de legiones romanas, sus águilas imponentes ondeando al viento, imponiendo un nuevo orden, una nueva ley. Para ti, un simple ciudadano, la vida cambia drásticamente. Los impuestos aumentan, la autoridad romana se cierne sobre cada aspecto de tu existencia. La cultura romana, poderosa y expansiva, comienza a integrarse en tu cotidianidad, aunque con resistencia. En este contexto de opresión y control, el cristianismo, una secta inicialmente marginal, comienza a crecer. Sus ideas, aparentemente sencillas, pero con un poder subversivo, resuenan en muchos corazones. La promesa de salvación, la igualdad ante Dios, la esperanza en un mundo mejor, todo esto atrae a quienes sufren bajo el yugo romano. Para ti, el mensaje cristiano es una bocanada de aire fresco en un ambiente sofocante. El cristianismo, inicialmente perseguido por el imperio, encuentra en su clandestinidad una fuerza sorprendente. Se propaga a través de las redes de comercio, las rutas militares y la propia resistencia al poder romano. Su mensaje de amor y compasión contrasta con la brutalidad del imperio. Tú, como muchos otros, encuentras consuelo y propósito en esta nueva fe, a pesar del peligro que conlleva. Tras la caída de Jerusalén y la dispersión del pueblo judío, la necesidad de unificar su identidad religiosa se hizo crucial. Piensa en los diferentes grupos, cada uno con sus propios escritos y tradiciones. ¿Cómo se decidió qué textos formarían la base de su fe? La respuesta no fue un proceso divino, sino una compleja lucha política y de poder. Imagina las disputas entre diferentes facciones religiosas, cada una defendiendo sus textos favoritos. Algunos libros fueron aceptados rápidamente, mientras que otros fueron objeto de intenso debate, rechazados o relegados a un segundo plano, dependiendo del poder político de los grupos que los respaldaban. No fue una selección objetiva, sino un proceso de negociación, compromiso y, a veces, de supresión. Durante siglos, el canon bíblico fue un trabajo en progreso. Los concilios religiosos y las decisiones de líderes influyentes jugaron un papel fundamental en la selección de los textos. Piensa en las implicaciones políticas de incluir o excluir ciertos libros, la legitimidad de ciertos linajes, las justificaciones de guerras y conquistas, la consolidación de poder religioso. Todo ello influyó en la formación de lo que hoy conocemos como Biblia. Así, el canon bíblico no surgió de una revelación divina instantánea, sino de un largo y complejo proceso histórico, político y social. Recuerda que los textos que conocemos hoy son solo una fracción de los escritos que existieron en la antigüedad. Muchos fueron descartados, perdidos o simplemente olvidados. La Biblia que tú conoces es el resultado de un proceso de selección muy humano, con intereses políticos y de poder muy marcados. Imagina el año 325 después de Cristo. Constantino, el emperador romano, convoca el Concilio de Nicea. No se trataba de una reunión puramente religiosa.
Constantino necesitaba unificar el imperio, fracturado por las diferentes interpretaciones del cristianismo. Para él, una fe unificada significaba un imperio más fuerte, más estable, y la herejía era una amenaza a su poder. En Nicea, se debatía la naturaleza de Jesús. ¿Era Dios, hombre, o una mezcla de ambos? Arias, un sacerdote, sostenía que Jesús era una criatura de Dios, subordinado a él. Pero esta idea amenazaba la autoridad imperial. Una criatura no podía ser el fundamento de un imperio. La decisión final, la declaración de que Jesús era Dios de Dios, luz de luz, no fue una conclusión puramente teológica. Fue una decisión política que reforzó el poder de Constantino y garantizaba la unidad religiosa del imperio. El triunfo de la ortodoxia nicena no fue solo una victoria doctrinal, sino también una victoria política. Tras el concilio, la Biblia que conocemos empezó a tomar forma. Pero, ¿qué pasa con los evangelios? Tú mismo puedes comparar las versiones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Observa cómo cada uno cuenta la historia de Jesús de manera diferente, con detalles que varían, incluso contradicciones. ¿Un mismo evento, múltiples perspectivas o algo más complejo? Fíjate, por ejemplo, en la genealogía de Jesús. ¿Son idénticas en todos los evangelios? No. Las diferencias son notables, y eso ya nos plantea preguntas. ¿Es una casualidad? ¿Una omisión intencionada? ¿O evidencia de que la historia fue moldeada con fines específicos? Piensa en la narración de la crucifixión. Aunque el evento central es el mismo, los detalles varían, las palabras dichas, el orden de los acontecimientos, incluso la presencia de ciertos personajes. ¿Estas discrepancias son simples errores o pistas sobre la manipulación narrativa? La resurrección, el evento clave del cristianismo, también presenta versiones distintas. La forma en que se relata, los testigos presentes, los detalles de las apariciones, todo esto difiere entre los evangelios. ¿Son relatos independientes o versiones elaboradas para diferentes audiencias? Observa cómo la atribución de la autoría a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque tradicional, es objeto de intenso debate. Muchos estudiosos cuestionan si realmente ellos escribieron los evangelios que llevan sus nombres. ¿Fueron escritos por sus discípulos directos, o quizás por autores anónimos mucho tiempo después de los eventos descritos? Recuerda que la tradición oral jugó un papel crucial en la transmisión de las historias, generando variaciones y posibles adiciones a lo largo del tiempo. Analicemos el estilo literario. ¿Ves diferencias significativas en la forma de narrar, el vocabulario y el enfoque teológico entre los 4 evangelios? Estas diferencias podrían apuntar a autores distintos, o a diferentes comunidades que adaptaron la historia a sus propias necesidades y perspectivas. Piensa en las implicaciones que esto tiene para la fiabilidad histórica de los textos. ¿Qué tan confiables son las historias si sus orígenes son tan inciertos? La evidencia histórica externa a los evangelios mismos es limitada. Existen pocos documentos contemporáneos que corroboren los eventos narrados. Esto hace que la tarea de determinar la autoría y la fiabilidad de los textos sea aún más compleja. Tú, como investigador, debes considerar estas limitaciones y ser crítico con las afirmaciones que se hacen sobre la autoría y la verdad histórica de los evangelios. Pero ¿quién fue Jesús, realmente? Más allá de los milagros y las resurrecciones narradas en los evangelios, ¿qué evidencia histórica independiente podemos encontrar? Los historiadores debaten sobre su existencia, su impacto social y la veracidad de los relatos bíblicos. Muchos coinciden en que existió un predicador judío llamado Jesús, activo en Judea durante el gobierno de Poncio Pilato. Sin embargo, la figura que conocemos a través de la Biblia es producto de siglos de interpretación teológica, adición y reescritura. Las fuentes no bíblicas, como los escritos de Josefo o Tácito, mencionan a Jesús, pero ofrecen información limitada y a veces contradictoria. Josefo, por ejemplo, aunque no se considera un testimonio totalmente imparcial, se refiere a Jesús como un líder religioso que fue ejecutado por los romanos. Es importante analizar estas fuentes con cautela, reconociendo sus propios sesgos y contextos históricos. Recuerda que la información que tenemos está fragmentada y susceptible a diferentes interpretaciones.
Entonces, ¿qué podemos concluir? La figura histórica de Jesús se nos presenta como un personaje complejo, envuelto en un velo de misterio que la tradición religiosa ha ido tejiendo a lo largo de los siglos. Separar el mito de la realidad es un desafío enorme, pero estudiando las evidencias disponibles y considerando las diferentes perspectivas, podemos obtener una visión más matizada y objetiva de quién fue realmente Jesús, sin dejar de lado la influencia de los intereses políticos y religiosos que han moldeado su imagen a través del tiempo. Pero la historia de Jesús no termina ahí. Su impacto trascendió su vida. El cristianismo, inicialmente una pequeña secta judía, comenzó a expandirse por el Imperio Romano. Imagina, tú, la tensión, una nueva religión, con sus propias reglas y creencias, desafiando el poder establecido del imperio. ¿Cómo reaccionó Roma ante esta amenaza potencial a su control? Durante mucho tiempo, el imperio se mostró inicialmente hostil. Las persecuciones a los cristianos fueron comunes, impulsadas por el miedo al cambio y a la pérdida de control social. Recuerda que el paganismo romano era la religión oficial y el cristianismo representaba una competencia directa, una fractura en la unidad ideológica del imperio. Sin embargo, la relación fue mucho más compleja que una simple persecución. Con el tiempo, el cristianismo se fue infiltrando en las estructuras de poder del imperio. Piensa en las ventajas que ofrecía esta nueva religión, un mensaje de esperanza, comunidad y unidad, especialmente atractivos para las masas. Esta penetración sutil fue minando lentamente la base del poder imperial. Finalmente, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Esta decisión, tomada por el emperador Constantino, marcó un punto de inflexión. La religión, antes perseguida, ahora era la fuerza dominante. ¿Fue una conversión genuina o una estrategia política? Esa es una pregunta que aún se debate hoy en día. Imagina el caos, la confusión. El cristianismo, recién despegando, no era un bloque monolítico. Diversas interpretaciones de las enseñanzas de Jesús, diferentes rituales, y sobre todo, ambiciones de poder, generaban fuertes disputas entre las primeras comunidades cristianas. ¿Quién tenía la autoridad? ¿Qué textos eran los auténticos? La lucha por el liderazgo y la interpretación correcta de la fe se convirtió en una batalla constante. En medio de este ambiente enrarecido, figuras carismáticas y ambiciosas emergieron, buscando imponer sus doctrinas y consolidar su influencia. El poder, como una sombra, se cernía sobre las discusiones teológicas. La búsqueda de la verdad se mezclaba con el anhelo de control y dominación sobre las nacientes comunidades cristianas. La Iglesia, todavía en pañales, ya comenzaba a sentir las presiones del poder. La consolidación del poder eclesiástico fue un proceso lento pero implacable. A través de concilios, decretos y la paulatina imposición de una jerarquía, se fue construyendo una estructura de autoridad que trascendió las simples reuniones en casas particulares. La creación de diócesis y la figura del obispo como máxima autoridad en cada región fueron pasos cruciales en este proceso de centralización del poder. Todo ello, en medio de un conflicto constante. De ese caos inicial, surgió la necesidad de unificar, de controlar. Piensa en el poder que implica definir lo que es bueno o malo, lo permitido y lo prohibido. La Biblia, en su proceso de formación, se convirtió en la herramienta perfecta para ese control social. Sus historias, cuidadosamente seleccionadas y compiladas, establecieron un código moral rígido, que se imponía no solo a través de la predicación, sino también a través del miedo al castigo divino. Las normas de conducta, detalladas en el Antiguo Testamento, se volvieron la ley. La desobediencia no era solo un pecado, sino una amenaza al orden establecido, un desafío a la autoridad que se presentaba como voluntad de Dios. ¿Infidelidad? Lapidación. ¿Desobediencia? Exilio. La Biblia proporcionaba el marco legal y moral para justificar el poder de quienes lo imponían. Y así, la Biblia no solo se convirtió en un libro sagrado, sino en un instrumento de control político y social. Sus mandatos, interpretados convenientemente por los líderes religiosos y gobernantes, se usaron para mantener el orden, sofocar las rebeliones y perpetuar el poder de las élites. Recuerda que la interpretación de la Biblia siempre estuvo,
y sigue estando sujeta a intereses particulares. Imagina a los reyes de antaño, justificando sus conquistas y expansiones con pasajes bíblicos. La promesa divina de una tierra prometida, interpretada como una licencia para la violencia, se convirtió en un arma poderosa. Piensa en las guerras santas, en las cruzadas, en los conflictos que, a lo largo de la historia, se han librado en nombre de Dios, utilizando la Biblia como justificación para la matanza y la opresión. La Biblia, en sus diferentes interpretaciones, ofrece ejemplos de violencia divina y guerras justificadas por la voluntad de Dios. Estos pasajes, sacados de contexto o malinterpretados, sirvieron para legitimar la violencia de los poderosos, convirtiendo la fe en un escudo para la agresión. Para muchos, la Biblia no era una guía moral, sino un manual de conquista. ¿Te das cuenta de cómo la interpretación de la Biblia se ha utilizado para justificar acciones terribles? Desde la conquista de tierras hasta la persecución religiosa, pasando por guerras interminables, la manipulación de textos sagrados ha sido una herramienta recurrente para el control y la dominación. La Biblia, lejos de ser un libro de paz, se ha convertido, en manos de los poderosos, en un arma letal. Pero la justificación divina de la guerra no es la única mancha en la historia bíblica. Piensa en la esclavitud, una institución brutal que permea gran parte del Antiguo Testamento. Se presenta como algo natural, incluso permitido por Dios. Levítico, por ejemplo, detalla las leyes que regulan la propiedad de esclavos, sin cuestionar la moralidad de la práctica en sí. ¿Cómo encaja esto con la imagen de un Dios justo y compasivo? La Biblia no condena la esclavitud de forma explícita, sino que la regula. Se establecen normas sobre cómo tratar a los esclavos, pero la base misma de la institución permanece intacta. Esto ha sido usado a lo largo de la historia para justificar la opresión de grupos enteros de personas, argumentando que Dios mismo lo condonaba. Pero, ¿es esa la interpretación correcta? Muchos teólogos y estudiosos han argumentado que la lectura literal de estos pasajes es engañosa. Contextualizar la esclavitud bíblica dentro de su época histórica es crucial. Era una práctica común en el antiguo Cercano Oriente, y la Biblia, aunque intenta regularla, no la abolió. La crítica moderna nos invita a analizar estos textos con un lente moderno, reconociendo la injusticia inherente a la esclavitud, independientemente de cualquier justificación religiosa. Pero la opresión no termina ahí. Piensa en el papel de la mujer en el Antiguo Testamento. A menudo se la presenta como subordinada al hombre, su existencia definida por su rol reproductivo o su servicio al patriarca familiar. Sus historias, a menudo relegadas a los márgenes, reflejan una sociedad profundamente jerárquica donde su voz, su opinión, su agencia, son silenciadas o directamente ignoradas. Observa cómo se narra la creación, el jardín del Edén y el posterior castigo a Eva. ¿Qué te dice eso sobre la visión de la mujer en el texto? Analiza las historias de las matriarcas bíblicas. ¿Eran figuras poderosas que desafiaban las normas sociales o simplemente piezas clave en la estructura patriarcal? Sara, Rebeca, Raquel, sus historias, aunque a menudo se presentan como ejemplos de virtud femenina, también revelan las limitaciones y las presiones impuestas a las mujeres en una sociedad que priorizaba la línea de descendencia masculina y el control sobre la propiedad y el estatus social. ¿Qué te transmiten esas historias? Considera el matrimonio y el divorcio en el contexto bíblico. ¿Qué derechos tenían las mujeres? ¿Qué poder tenían sobre sus propias vidas y sus cuerpos? La Biblia, aunque a veces presenta ejemplos de mujeres fuertes y resilientes, también refleja una realidad profundamente desigual donde la mujer estaba supeditada al hombre en casi todos los aspectos de su vida. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la Biblia como un texto histórico y social? Pero la manipulación de la narrativa bíblica no se detiene en la figura femenina. Observa cómo se utiliza el texto para justificar la discriminación contra la homosexualidad. Tú mismo puedes leer pasajes en Levítico o en 1 Corintios que condenan las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, ¿son estas interpretaciones literales una verdad absoluta o una imposición posterior? Es crucial entender el contexto histórico y cultural en el que se escribieron estos textos. Recuerda que el mundo antiguo era muy diferente al tuyo. Las prácticas sexuales y las normas sociales eran considerablemente distintas.
Interpretar estos pasajes antiguos con los valores morales de hoy en día, sin considerar este contexto, es un error fundamental. Muchos estudiosos bíblicos y teólogos modernos argumentan que estas condenas no se refieren a las relaciones amorosas y comprometidas entre personas del mismo sexo, sino a prácticas sexuales consideradas impías o rituales paganos en ese contexto. Es decir, el significado que se le ha dado a estos pasajes ha evolucionado y se ha utilizado para justificar la discriminación. Por lo tanto, antes de aceptar una interpretación literal y utilizarla para justificar prejuicios, deberías cuestionar el contexto, investigar diferentes perspectivas teológicas y considerar el impacto devastador que la discriminación basada en la orientación sexual tiene en la vida de las personas. La Biblia, como cualquier otro texto antiguo, necesita ser analizada con un ojo crítico y consciente del tiempo y la cultura en que fue creada. Pero la manipulación bíblica también justifica la desigualdad. Piensa en las parábolas sobre la riqueza y la pobreza. ¿Te has preguntado por qué el rico se presenta a menudo como alguien bendecido por Dios, mientras que el pobre es visto como alguien que ha fallado de alguna manera? No se cuestiona el sistema que crea y perpetúa la pobreza, sino que se culpa a la víctima. Se te presenta una narrativa que te hace creer que la pobreza es una consecuencia de la falta de fe o de la mala gestión de los recursos, no un problema estructural. La Biblia, en su interpretación tradicional, a menudo refuerza la idea de que la riqueza es un signo de favor divino, mientras que la pobreza se asocia con el castigo o la falta de virtud. Esta narrativa te silencia, te impide cuestionar las estructuras de poder que te oprimen. En lugar de buscar soluciones a la desigualdad, se te inculca la resignación y la aceptación de tu situación. ¿Te suena familiar? Analiza las parábolas cuidadosamente. Observa cómo se utiliza el lenguaje para justificar el statu quo. No se trata de una crítica al sistema, sino de una justificación de la opresión. Se te presenta una visión del mundo donde la desigualdad es natural, inevitable, y, lo que es más preocupante, divina. ¿Quién se beneficia de esta narrativa? ¿Quién controla la interpretación de estos textos y cómo te afecta? Pero la manipulación no termina ahí. Piensa en las traducciones de la Biblia. ¿Cuántas versiones existen? Cada una, con sus matices, sus omisiones, sus interpretaciones. Una palabra mal traducida puede cambiar el sentido de un versículo entero, y un versículo puede cambiar el sentido de un capítulo. Imagina el poder que esto da a quienes controlan la traducción. Durante siglos, la Iglesia controló la traducción de la Biblia, imponiendo su propia interpretación. ¿Qué pasajes se destacaron? ¿Cuáles se silenciaron? ¿Qué intereses se favorecieron con ciertas traducciones y cuáles se perjudicaron con otras? La respuesta no siempre es evidente, pero está ahí, oculta entre las líneas. La Reforma Protestante, por ejemplo, trajo consigo nuevas traducciones, pero ¿eran realmente más fieles al texto original o simplemente reflejaban la ideología de los reformadores? Tú mismo puedes analizar las diferencias entre las versiones, compararlas, y ver cómo las diferentes traducciones enfatizan o minimizan determinados aspectos del texto. Así que, la próxima vez que leas la Biblia, recuerda que no estás leyendo un texto inmutable, sino una historia con una larga y compleja historia de traducciones, interpretaciones y manipulaciones. Cada versión refleja la cultura, los intereses y las ideologías de quienes la tradujeron. Analiza, compara, cuestiona. La verdad, a veces, se esconde en la traducción misma. Pero la manipulación de la Biblia no se quedó en el pasado. Imagina el siglo XVI, la Europa dividida por la religión. Martín Lutero, clavando sus 95 tesis, desafiando al Papa y a la Iglesia Católica. Él, al igual que muchos otros, encontró en la Biblia una herramienta poderosa para cuestionar el poder establecido, un arma para la rebelión política. Para Lutero, la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa, accesible a todos, no solo a los clérigos. La Reforma Protestante, impulsada por la interpretación individual de las Escrituras, fracturó Europa. Piensa en el impacto. De repente, la Biblia no era solo un texto sagrado, sino una herramienta para justificar guerras, revueltas y la formación de nuevos estados. Reyes y príncipes, adoptando o rechazando el protestantismo,
redibujaban los mapas de poder con la Biblia como pretexto. La traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas fue clave. Antes, solo los clérigos conocían el latín. Ahora, tú podías leer la Biblia en tu idioma, interpretarla a tu manera. Este acceso democratizado, aparentemente liberador, también alimentó la fragmentación política y religiosa de Europa. Cada interpretación, cada traducción, se convertía en un nuevo argumento de poder. Pero la Reforma no quedó sin respuesta. La Iglesia Católica, herida en su orgullo y autoridad, respondió con la Contrarreforma. Piensa en el Concilio de Trento, una reunión de obispos y cardenales que se prolongó durante casi 2 décadas. Allí, se definieron dogmas, se reformaron estructuras internas y se combatió con fuerza la propagación de las ideas protestantes. Fue una lucha por el poder, por el control de las almas y, por supuesto, por la interpretación de la Biblia. La Inquisición, ese brazo implacable de la Iglesia, se fortaleció para perseguir a herejes y disidentes. Las hogueras, símbolo de una fe inflexible, se encendieron para quienes se atrevían a desafiar la autoridad papal. Imagina el miedo que se extendía por Europa, la incertidumbre entre la lealtad a la tradición y la atracción por las nuevas ideas. La Contrarreforma no solo se centró en la represión, sino también en la renovación espiritual. Se impulsaron nuevas órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, los jesuitas. Estos hombres, educados y disciplinados, se dedicaron a la educación, a la misión y a la lucha contra el protestantismo con una energía y una estrategia sin igual. Pensaron en la educación como un arma para contrarrestar la influencia de Lutero y Calvino. La Contrarreforma fue una respuesta compleja, una mezcla de represión, reforma y una nueva estrategia para mantener el control de la narrativa religiosa. Tras la Contrarreforma, la Biblia se convirtió en un arma aún más poderosa en manos de la Iglesia. Piensa en los monjes copistas, trabajando incansablemente en scriptoriums iluminados, creando manuscritos exquisitos, pero también controlando el acceso a la palabra divina. La Biblia, en latín, era un misterio para la mayoría, reservado a clérigos e intelectuales, manteniendo así el control de la interpretación y, por tanto, del poder. La Iglesia utilizaba la Biblia para justificar su autoridad, interpretando los textos a su conveniencia. Los sermones se basaban en pasajes bíblicos, moldeando la conciencia de la población y reforzando la jerarquía eclesiástica. Cualquier cuestionamiento a la doctrina era rápidamente silenciado, apelando a la infalibilidad de la palabra de Dios, tal y como la interpretaba la Iglesia. La Inquisición, con su terrible poder, se apoyaba en la Biblia para condenar a herejes y disidentes. La interpretación literal de ciertos pasajes justificaba la tortura y la quema en la hoguera, consolidando el terror y el control de la Iglesia. La Biblia, en manos de la institución, se convirtió en una herramienta de poder, no solo espiritual, sino también político y social, que moldeaba la vida de las personas. Pero la era de la Ilustración trajo consigo una nueva perspectiva. Imagina, el auge de la razón, la crítica científica y el cuestionamiento de las verdades establecidas. De repente, la Biblia, ese texto sagrado que durante siglos se había aceptado sin cuestionamiento, se convirtió en objeto de escrutinio. Los ilustrados, con sus mentes inquisitivas, comenzaron a analizar sus contradicciones, sus inconsistencias históricas y sus posibles orígenes políticos. Ya no era suficiente la fe ciega. Ahora, la Biblia tenía que someterse al juicio de la razón. Se empezaron a comparar los relatos bíblicos con otras fuentes históricas, buscando posibles influencias y contradicciones. Los textos antiguos del Próximo Oriente Antiguo, por ejemplo, fueron analizados minuciosamente para ver si la Biblia se ajustaba o no a los hechos históricos comprobados de la época. La crítica textual, una herramienta fundamental de la Ilustración, se aplicó a la Biblia con rigor. Se estudiaron las diferentes versiones del texto, buscando variantes y posibles errores de copia que se habían acumulado a lo largo de los siglos. De esta forma, se empezó a construir una comprensión más compleja y matizada del texto bíblico, reconociendo su evolución histórica y su construcción humana. La idea de una Biblia inmutable y perfecta comenzó a desmoronarse. El siglo XIX, ¿te imaginas? Un torbellino de cambios. La revolución industrial transformaba el mundo, y con ella, la forma en que se interpretaba la Biblia.
El romanticismo florecía, buscando la emoción y el sentimiento en las sagradas escrituras, más allá de la fría lógica de la ilustración. Surgen nuevas traducciones, más accesibles, que intentan acercar la palabra divina a un público cada vez más amplio y alfabetizado. Pero, ¿qué implicaciones tenía esto para la comprensión del texto bíblico? La arqueología comenzaba a dar sus primeros pasos, desenterrando artefactos y ruinas que, a veces, confirmaban y otras veces, desafiaban las narrativas bíblicas. Tú mismo podrías empezar a cuestionarte, ¿eran ciertas las historias de reyes y guerras descritas en el Antiguo Testamento? ¿Podían los descubrimientos arqueológicos validar o refutar esos relatos? Era una época de intensos debates, donde la fe se enfrentaba a la evidencia científica. La crítica bíblica, ya iniciada en siglos anteriores, se consolidó en el siglo XIX. Los estudiosos comenzaron a analizar la Biblia como cualquier otro texto antiguo, buscando sus orígenes, autores y evolución a lo largo del tiempo. Este análisis crítico desafiaba la idea de una Biblia infalible e inmutable, planteando dudas sobre su autoría, la veracidad histórica de sus relatos y la coherencia interna de sus mensajes. Para ti, ¿qué implicaba esto? El siglo XX trajo consigo una explosión de nuevas ideas. Piensa en la llegada de la psicología, el psicoanálisis, y cómo eso empezó a influir en la interpretación de los textos bíblicos. De repente, las historias dejaron de ser solo relatos históricos y se convirtieron en estudios de la psique humana. Las parábolas, antes vistas como simples enseñanzas morales, ahora se analizaban desde la perspectiva del inconsciente colectivo. Se buscaba entender la motivación de los personajes, sus conflictos internos, y cómo eso se reflejaba en sus acciones. La crítica bíblica se volvió más rigurosa. Los estudiosos empezaron a cuestionar la autoría, la fecha de composición y la veracidad histórica de los textos. Se investigaron las fuentes literarias, comparando la Biblia con otros textos del antiguo cercano Oriente. El contexto histórico y cultural se convirtió en una herramienta fundamental para comprender el mensaje bíblico, alejándose de las interpretaciones puramente teológicas del pasado. El auge de la teología de la liberación, por ejemplo, dio una nueva perspectiva. La Biblia ya no era solo un texto para la élite religiosa, sino una herramienta para la justicia social y la liberación de los oprimidos. Se empezó a leer la Biblia desde la perspectiva de los pobres y marginados, reinterpretando los textos a la luz de las injusticias sociales del momento. De pronto, las historias de liberación en el Antiguo Testamento resonaban con mucha más fuerza. Pero el siglo XXI te trae algo más, un cuestionamiento radical. Ya no solo se discuten los detalles históricos o las interpretaciones teológicas, sino la propia naturaleza del texto. ¿Es la Biblia un relato objetivo de eventos pasados, o una construcción ideológica, producto de su tiempo y contexto? La arqueología, la historia y la lingüística aportan nuevas piezas al rompecabezas, desafiando narrativas establecidas durante siglos. El debate se centra en la fiabilidad histórica de los relatos bíblicos. Muchos estudiosos cuestionan la veracidad de eventos milagrosos o la precisión de las genealogías. Se debate sobre la influencia de culturas y religiones vecinas en la formación del canon bíblico. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la Biblia es una fuente histórica fiable o una colección de mitos y leyendas? Además, se analiza el papel de la Biblia en la construcción de identidades políticas y religiosas a lo largo de la historia. ¿Fue utilizada para justificar guerras, opresiones o exclusiones? ¿Cómo ha influido en la formación de sociedades y culturas, a veces de manera positiva y otras, profundamente negativa? Reflexiona sobre esto, ¿cómo ha impactado la Biblia en tu vida y en la sociedad en la que vives? ¿Pero qué tiene que ver todo esto con tu presente? La respuesta es, mucho. Durante siglos, la Biblia ha sido utilizada para justificar actos de violencia y opresión. Piensa en la conquista de América. Los colonizadores europeos, amparados en pasajes bíblicos que hablaban de la promesa de la tierra prometida o la necesidad de civilizar a los pueblos salvajes, se lanzaron a la conquista y sometimiento de un continente entero. Se apropiaron de tierras, recursos y culturas, cometiendo atrocidades en nombre de Dios. La idea de un pueblo elegido, con derecho a la expansión y dominación, encontró un eco aterrador en la mentalidad colonial.
Versículos bíblicos fueron retorcidos y malinterpretados para legitimar la esclavitud, el despojo y la destrucción de culturas enteras. No se trataba de una simple interpretación errónea, sino de una manipulación consciente del texto sagrado para justificar intereses económicos y políticos. Este legado de violencia y opresión, justificado en nombre de la Biblia, continúa afectando a las sociedades hasta el día de hoy. Las consecuencias del colonialismo son visibles en la desigualdad económica, la discriminación racial y la pérdida de culturas y tradiciones. Entender cómo la Biblia fue instrumentalizada en este proceso es crucial para comprender el mundo en que vives. Pero la manipulación bíblica no se quedó en el pasado. Piensa en el sionismo. ¿Sabes cómo la promesa bíblica de una tierra prometida se ha utilizado para justificar la creación del Estado de Israel? Muchos grupos religiosos, interpretando textos bíblicos literalmente, han usado esas promesas para apoyar la colonización de Palestina, un territorio habitado por otros pueblos con su propia historia y cultura. Es crucial entender que la interpretación de estos textos no es neutral, es una interpretación política con consecuencias reales. El nacionalismo religioso, esa mezcla explosiva de fe y política, ha jugado un papel fundamental en la formación del Estado de Israel. La idea de una tierra prometida, extraída de la Biblia, ha sido instrumentalizada para justificar reivindicaciones territoriales y el desplazamiento de poblaciones. No se trata solo de una creencia religiosa, es una herramienta política con un impacto devastador en la vida de millones de personas. Tú mismo puedes investigar la historia del conflicto israelí-palestino para entender mejor este complejo entramado. La Biblia, en manos de ciertos grupos, se ha convertido en un arma ideológica. Sus textos, sacados de contexto y reinterpretados para justificar intereses políticos, han sido utilizados para legitimar la violencia y la opresión. No se trata de negar la existencia de la Biblia o su importancia histórica, sino de comprender cómo ha sido utilizada y manipulada a lo largo de la historia, incluso para justificar el sionismo y sus consecuencias en la región. Pero la manipulación de la Biblia no termina con el sionismo. Piensa en el fundamentalismo religioso. Para muchos, la Biblia no es un texto histórico complejo, sino la palabra literal e inmutable de Dios. Esta interpretación literal, ¿qué consecuencias crees que tiene? Se genera una visión del mundo rígida, donde cualquier desviación de la interpretación fundamentalista se considera una herejía. Esa rigidez puede llevar a la intolerancia y a la exclusión. Si la Biblia es la verdad absoluta, todo lo que se aleja de ella es falso, incluso peligroso. De ahí surge la justificación para la imposición de creencias, la censura y, en casos extremos, la violencia contra aquellos que piensan diferente. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? El fundamentalismo bíblico ha alimentado guerras, persecuciones y conflictos a lo largo de la historia. Desde las cruzadas hasta los conflictos religiosos modernos, la interpretación literal de la Biblia se ha utilizado para justificar acciones atroces en nombre de Dios. Y esto no es una opinión, es un hecho histórico. ¿Cómo crees que podemos evitar caer en estas trampas del extremismo religioso? Pero volvamos a la Biblia. Su relato de la creación, con Adán y Eva, un jardín paradisíaco y una serpiente tentadora, choca frontalmente con la teoría de la evolución. Para muchos creacionistas, la Biblia es la única verdad, y la evolución, una invención científica que busca deslegitimar la fe. Pero ¿qué pasa cuando la evidencia científica, con sus fósiles, sus estudios genéticos y su comprensión del universo, contradice ese relato literal? La ciencia, por otro lado, nos ofrece una explicación alternativa, basada en pruebas y observación. La evolución, con su proceso lento y gradual de adaptación y selección natural, describe la increíble diversidad de la vida en la Tierra a través de millones de años. Es una teoría que ha sido comprobada repetidamente y que se sigue refinando con nuevas investigaciones, pero que contradice la narrativa bíblica de una creación instantánea. Tú podrías preguntarte, ¿por qué este conflicto? La respuesta es compleja y radica en la interpretación de la Biblia y la fe. Para algunos, la Biblia es un texto literal, inmutable, y la ciencia debe ajustarse a ella. Para otros, la Biblia es una guía espiritual, una fuente de sabiduría moral, pero no un manual de ciencia. La discrepancia surge de la distinta manera en la que se interpretan las escrituras y la evidencia científica. Pero,
¿Qué relación tiene todo esto con tu vida hoy? Resulta que la influencia bíblica en la legislación moderna es mucho mayor de lo que piensas. Desde la prohibición del aborto en muchos países, basada en interpretaciones de la Biblia, hasta las leyes sobre matrimonio y la familia, la moral judeocristiana, fuertemente influida por la Biblia, ha moldeado, y sigue moldeando, las normas que rigen nuestras sociedades. Piensa en las leyes sobre la homosexualidad. En muchos lugares, las actitudes negativas hacia la homosexualidad se basan en interpretaciones literales de textos bíblicos. Estas interpretaciones, a menudo promovidas por grupos religiosos influyentes, han tenido un impacto significativo en la legislación, limitando los derechos de las personas LGBTI. ¿Te parece justo que tus derechos se vean afectados por interpretaciones antiguas? La influencia bíblica no se limita a temas morales. También afecta a leyes relacionadas con la propiedad, el trabajo, e incluso el sistema judicial. Muchas leyes actuales se basan en principios de justicia y equidad que, aunque no son exclusivos de la Biblia, han sido fuertemente influenciados por su narrativa y sus preceptos. Es importante entender cómo estas influencias históricas moldean el mundo legal en el que vives. Piensa en esto, ¿cómo se mantenía el orden en imperios tan vastos como el romano o el persa? El control de la información era crucial. La Biblia, en sus inicios, se convirtió en una herramienta poderosa para unificar creencias y, por ende, controlar a las masas. A través de historias de castigos divinos y promesas de recompensas celestiales, se moldeaba la conducta de la población, asegurando la obediencia a las autoridades establecidas, muchas veces con intereses políticos muy concretos. La promesa de salvación eterna o la amenaza del infierno eterno, ¿te suena familiar? Estas narrativas, cuidadosamente elaboradas y difundidas, generaban un profundo miedo y una esperanza igualmente poderosa, manipulando las emociones humanas para lograr la sumisión. No se trataba solo de creer en Dios, sino de creer en la versión de Dios impuesta por quienes controlaban la interpretación y difusión de los textos sagrados. Imagina el poder que conlleva controlar la narrativa religiosa de un pueblo entero. La Biblia, con sus historias de reyes, guerras y profecías, servía no solo como un manual moral, sino como un potente instrumento de propaganda política. Los gobernantes la utilizaban para justificar sus acciones, consolidar su poder y reprimir cualquier oposición, creando una estructura de poder basada en la obediencia religiosa y el temor a la ira divina. Imagina a los escribas, copiando meticulosamente los textos sagrados. Pero, ¿quién pagaba por ese trabajo? ¿Quién financiaba la creación y distribución de estos manuscritos que, poco a poco, se convertirían en la Biblia que conocemos? No fueron los pobres, sino los ricos, los poderosos, aquellos que veían en la religión un instrumento para consolidar su dominio y justificar su opulencia. La religión, en este contexto, no era una simple creencia, sino una herramienta para el control social y económico. Piensa en las ofrendas, los diezmos, las donaciones a los templos. Toda esa riqueza, ¿a dónde iba a parar? En gran parte, a engrosar las arcas de los poderosos, tanto religiosos como políticos. La Biblia, con sus historias de reyes y profetas ricos, no solo no condenaba la riqueza, sino que, en muchos casos, la presentaba como una señal de la bendición divina. Una bendición divina o una justificación para el poder. La promesa de una recompensa en el más allá, un paraíso para los ricos y poderosos, ¿no reforzaba acaso el orden social existente? ¿No convertía la religión en un instrumento para mantener a los ricos en su posición privilegiada, mientras que los pobres se aferraban a la esperanza de una vida mejor en la otra vida? La Biblia, en este sentido, se convirtió en una poderosa herramienta para mantener el statu quo. Así que, tú mismo puedes ver el panorama completo. La Biblia no cayó del cielo, fue escrita, copiada, revisada y difundida por personas, con sus intereses y sus agendas. Recuerda a aquellos escribas, sus plumas de caña y el pergamino. ¿Quién les pagaba? ¿Quiénes decidían qué se escribía y qué se dejaba fuera? El poder económico, político y religioso se entrelazaban para moldear la narrativa que hoy conocemos. Piensa en el impacto de esto. Una historia cuidadosamente construida, con personajes, mitos y leyes, que se consolidó como la base de una cultura, una civilización, incluso una religión.
Pero detrás de cada versículo, de cada parábola, hay un proceso humano, decisiones políticas y luchas por el poder. No es una verdad revelada, sino una construcción social, moldeada a lo largo de siglos. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que la Biblia, al igual que cualquier otro texto histórico, debe ser analizada críticamente, teniendo en cuenta su contexto, sus autores y las fuerzas que influyeron en su creación. No se trata de negar su influencia, sino de entenderla con mayor profundidad, despojándola de la aura de infalibilidad que a veces se le atribuye. Vale, entiendo tus dudas. Muchos se preguntan, si la Biblia es una construcción humana, ¿por qué tanta gente la cree? La respuesta es compleja, pero se basa en siglos de tradición, poder institucional y la capacidad humana para la fe ciega, incluso ante evidencias contradictorias. Piensa en el impacto que tuvo la Iglesia Católica durante la Edad Media, su autoridad se basaba en gran medida en la Biblia. Esa influencia se prolonga hasta hoy. ¿Y qué pasa con los milagros? Mucha gente interpreta eventos históricos a través de un lente religioso. Pero, ¿qué pasa si esos eventos se pueden explicar con otras perspectivas, como fenómenos naturales malinterpretados o leyendas inventadas para transmitir un mensaje, control social o simplemente para justificar el poder de los gobernantes? Entiendo tu escepticismo. Muchas personas se aferran a la Biblia como fuente de moralidad. Pero la moralidad no es exclusiva de un solo libro. Existen diferentes sistemas éticos en todo el mundo, y muchos de ellos son antiguos y tan válidos como las enseñanzas bíblicas. La moralidad es un asunto complejo, y no depende de un texto sagrado. Finalmente, te preguntarás, ¿y qué hay de la fe? ¿Cómo encaja todo esto con la fe personal? La fe es un asunto profundamente personal. Este video no pretende menospreciar tu creencia, sino invitarte a cuestionar los orígenes y la evolución de las historias que forman parte de tu visión del mundo. La investigación histórica y crítica puede enriquecer tu fe, no destruirla. Entonces, ¿dónde puedes profundizar más? Te recomiendo empezar por el trabajo de Richard Elliott Friedman, un reconocido experto en estudios bíblicos. Sus libros ofrecen una perspectiva crítica y accesible sobre la formación del texto bíblico. Busca sus obras, verás cómo desentraña la complejidad histórica y literaria de la Biblia. No te limites a un solo autor, recuerda que la investigación académica es un proceso continuo. En Internet, puedes encontrar numerosos recursos. Sitios web como The Bible Project ofrecen animaciones y explicaciones concisas sobre diferentes pasajes bíblicos, contextualizándolos históricamente. Recuerda siempre contrastar la información, buscando fuentes académicas y evitando sitios con sesgos obvios. La objetividad es clave para una comprensión completa. Además, te aconsejo explorar documentales como The Bible's Buried Secrets, que analizan las excavaciones arqueológicas y su relación con los textos bíblicos. Recuerda que la arqueología proporciona evidencia tangible que puede apoyar o contradecir las narrativas bíblicas. Observa cómo se entrelazan la historia, la arqueología y la interpretación textual. Por último, no olvides que la Biblia es un texto complejo con múltiples capas de interpretación. No hay una única verdad, sino diferentes perspectivas según el contexto histórico, la tradición religiosa y la metodología crítica empleada. Sigue investigando, cuestiona lo que lees y forma tu propia opinión fundamentada. Espero que te haya quedado claro. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.